Buenas tardes. Me dijeron antes de tener precioso tiempo que los niños, no sé si hay alguna edad, pero tienen un tiempo acá al lado con Mirta, ahí está levantando la mano, y con Dani, mi esposa. Así que todos los que se crean niños, no, los niños puntualmente pueden ir con ellas. Bueno, otra vez buenas tardes. Es un gusto estar, como bien dijo Santi, es un privilegio estar en la costa, disfrutando el tiempo con ustedes. Para los que no me conocen o no pude saludarlos, mi nombre es Miguel, también miembro de la iglesia en Carapachay, casado, felizmente casado hace 10 años con mi esposa, Daniela. Tenemos 3 hijos, Catalina, de 6 años, Salvador, de 2, que no han venido hoy, se han quedado felizmente con sus abuelos. No sé por qué, pero les gusta mucho estar con los abuelos. Y sí hemos traído a Amparo, de 6 meses, que está con nosotros. Así que es un gozo estar con ustedes, cantar con ustedes. Le decía a Ezequiel que recalco el hermoso grupo que hay, más allá de cuánto tiempo estés viniendo. Es un precioso grupo que no es casualidad que Dios los traiga, que Dios los reúna, que Dios los junte, y también ver en general tantas familias jóvenes, ¿sí? Madres, hijos, esposos, esposas. ¿Por qué digo que es precioso? Porque es una hermosa forma de comenzar un testimonio en un lugar, donde hay familias. También le decía a Ezequiel, creo, porque la Biblia también lo dice, que cada vez va a ser más notoria la brecha entre las familias según la sociedad y las familias establecidas según la palabra de Dios. Y la luz que puede traer una familia establecida con la Biblia, con el Evangelio, puede ser tan resplandeciente que o te rechacen o conozcan a Cristo, simplemente por tener una familia constituida con la palabra de Dios. Así que los animo a que es un trabajo arduo, lo digo porque en este momento lo estoy haciendo como padre, y hay momentos donde uno tiene mayor empeño y otras veces no, pero es Dios quien hace la obra. Así que los animo a seguir congregándose. Lo veía a Urias cantando y se me llenaba el corazón de alegría porque decía, los niños, o sea, son esponjas que absorben lo que uno ve. Así que ellos imitan nuestra fe y el día de mañana creerán la fe que nosotros tenemos. Así que los animo a seguir formando familias. Vamos al libro de Filipenses, por favor, acompáñenme. Hemos tenido un hermoso tiempo cantando. Creo que el tiempo de la palabra fue para ministrar nuestro corazón, llevándonos a pensar en nuestra fe futura, que ya practicamos hoy, pero que ya podemos apreciar y palpar. En situaciones como ustedes están viviendo, con hermanos que parten, con padres que parten a la presencia del Señor, uno como que puede palpar más la fe, como que es real, porque alguien que estaba con nosotros ahora está experimentando algo 10.000 veces mejor, no porque ustedes sean un mal grupo, pero está en un lugar 10.000 veces mejor, 1.000.000 de veces mejor que nosotros. Así que la tristeza la tenemos nosotros, pero allá no hay tristeza. Ni una pizca de tristeza hay. Me pasó con una persona, me estoy explayando, pero esto lo siento muy familiar. Me pasó con una persona también, no familiar ni nada, que sabía que pronto iba a partir por un cáncer, y fuimos con un amigo, con Jeremías, teníamos 18, 19 años, fuimos a visitarlo, y ya estaba en sus últimos días, le quedaban 2 o 3 días y partía con el Señor. Y yo tenía dudas de su salvación, entonces íbamos a predicarle el Evangelio. Carlos se llama. Fuimos al hospital a ver a Carlos, ya en sus últimos tiempos. Me acerco a Carlos, apenas podía hablar. Y cuando yo le digo, Carlos, quería nada más orar con usted y saber si su fe está firme en el Señor, dice, yo ya estoy diciéndole al Señor que quiero estar con Él. Lo único que quiero es verle. Y no me faltó más nada que saber eso. Se le veía la fe de Él, estaba en su rostro. Tiene una paz que sobrepasa toda explicación.
al punto que me salió como un chico de 18 años decirle, cuando estés allá con él, decile que lo amamos. Es como, era como, esta persona se volvía como en un mensajero. Aunque yo puedo orar y hablar con Dios, pero esa persona se iba ahí a estar con él. Sí, se hace muy real cuando presenciamos una partida así, ¿no? Así que espero que el Señor consuele los corazones con la esperanza de la salvación, ¿sí? Vamos a Filipenses 4. Vamos a tratar de ser dinámicos en tiempo de la palabra. Si han leído el libro de Filipenses, si no los animo a leerlo, pero si lo han leído, históricamente se la conoce como la carta del gozo, ¿sí? Y se vuelve mucho más preciosa la carta porque por dónde está Pablo, localizado en ese momento, o desde dónde la escribe, y la escribe desde una cárcel. Entonces el gozo de Pablo se resalta más. Cuando todo está oscuro y hay una luz, se nota mucho más. Y Pablo en una cárcel, todo oscuro, toda una situación fea, escribiendo una carta de gozo, es como decir, es muy loco recibir una carta de gozo de alguien que está preso. Y preso por razones injustas, según el criterio humano, ¿no? Pero él decía que era preso de Jesucristo, que Jesucristo lo tenía ahí, preso, para que el evangelio corra en lugares que jamás iba a correr, por pabellones, si podemos decir así, pabellones de la cárcel. Se sabía que el evangelio estaba corriendo aún entre los soldados, entre la región del ejército del César, estaba escuchando el evangelio por alguien que estaba preso ahí adentro. Entonces, si Pablo no hubiese estado preso, quizás el evangelio no llegaba a esos rincones, y sin embargo, Dios tiene formas de tratar que nosotros no entendemos, pero así estaba Pablo, preso, pero gozoso por toda la obra que Dios estaba haciendo allí. Y leemos en el versículo 4, del 4 al 7 vamos a leer hoy, y ese es nuestro texto. Dice así la palabra de Dios. 4 al 7. Leo la versión de las Américas, dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Oramos. Padre, que tu palabra, y solo tu palabra, no opiniones mías, humanas, llegue a los corazones de mis hermanos y al mío también, Señor. Necesitamos humildad, oídos atentos, que solo tu poderosa palabra los penetre, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra voluntad, porque tu palabra es poderosa. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya leímos el texto y a modo de introducción, por si no todos estamos familiarizados con la carta, les quería dar un breve resumen. Una gran amistad unía al apóstol Pablo, que es el escritor de la carta, con la iglesia de Filipos, a la cual fue dirigida. Dios lo usó junto con Silas, eso lo podemos leer en Hechos 17, para comenzar la iglesia allí. Si lo pueden leer en Hechos 17, es muy interesante la forma de comenzar que tuvo la iglesia, a través de un carcelero y a través de mujeres, ¿sí? Comenzó la iglesia en Filipos. Uno de los motivos de esta carta es el agradecimiento por la ayuda que recibió de parte de la iglesia de manos de Epafrodito. Puntualmente la iglesia quiso ayudar monetariamente, ¿sí?, a la obra que Pablo estaba haciendo predicando el evangelio, y esa ayuda la llevaron con Epafrodito, un hermano de la iglesia, ¿sí? Y él, en respuesta, en agradecimiento, escribe esta carta, ¿sí? Nace esta carta que hoy tenemos acá. Históricamente sabemos que fue titulada como la Carta del Gozo en medio de la prisión. También leemos en toda la carta ciertas problemáticas externas o internas. No es que la carta es todo color de rosa. Por ejemplo, había sufrimiento por causa del evangelio. Eso lo podemos leer en capítulo 1.
Los hermanos estaban en tribulación y Pablo se identifica con ellos. Esto lo podemos ver en capítulo 1 desde el 12 al 14 y desde el versículo 27 al 30. Miren, vamos a leerlo rápidamente. 1:27. Necesitaban estar unidos los hermanos y Pablo les dice esto: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. También vemos que había falsos maestros dispuestos a distorsionar el Evangelio. Esto se puede ver en capítulo 3, ¿sí? Se le llama perros en ese capítulo. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, dice el capítulo. Había falta de unidad en la iglesia, o sea, vemos que es una carta con gozo, pero había problemáticas. Por ejemplo, vemos dos personas muy conocidas. Miren conmigo capítulo 2. Vemos a Evodia y Síntique, dos hermanas de la iglesia de Filipos, que eran siervas de Dios, por lo menos anterior a esta carta lo eran, y se les pide que se arreglen, ¿sí? Perdón, eso está en capítulo 4. Miren, capítulo 4, versículo 2, justo antes de nuestro pasaje. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Había ciertas peleas en la iglesia, ¿sí? Falta de unidad. Y por último, entonces, esta exhortación muestra, en resumen, la carta de Filipos es una carta exhortativa. Hay como, cuando hablamos de exhortativa hay una bajada de línea, hay una corrección, hay un aliento a ordenar cosas, pero en un marco de amistad, ¿sí? O sea, es Pablo con mucho gozo, mucha alegría, con mucho agradecimiento, pero mostrando que hay cosas que se enteró. Por ahí se enteró por Epafrodito, el que le llevó la ayuda. Se enteró, mirá, está pasando esto, está pasando esta cosa, está pasando esto con Evodia y Síntique. Entonces Pablo, desde un amor amistoso, pero sin dejar de ser veraz, escribe la carta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la exhortación que se percibe en toda la carta? Este hilo que se ve en toda la carta, creo que sería este. Pablo quería mover y hacer de esta iglesia una iglesia participativa en el proceso, en el progreso del Evangelio, hacia un mayor compromiso con la causa de Cristo, creciendo en el amor por medio del conocimiento de la palabra. De esta manera, hermanos, tendríamos una iglesia unida que se goza en proclamar el Evangelio, dispuesta a padecer por su Señor con la vista en el futuro. Repito, cuando ellos empezaban a crecer por medio de la palabra y se volvían una iglesia participativa, se volvían una iglesia unida que se goza en proclamar el Evangelio, dispuesta a padecer por su Señor. Unida, que se goza en proclamar el Evangelio a toda costa, por decirlo así. Más todavía de lo que estaban sufriendo. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje que hemos leído? Esta es la idea principal. Regocijarme en el Señor hará que enfrente cualquier padecimiento o pensamiento rodeado de la paz del Señor. ¿Vieron que comienza el pasaje diciendo un mandato? Versículo 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo repito, regocijaos. Y esta palabra es un mandato. No está diciendo, les animo, les aconsejo que en la vida se lleva mejor con alegría. No está diciendo, hay que ponerle buena onda, como decimos, hay que ponerle buena actitud, positivismo. No, acá hay un mandato.
regocíjense en el Señor siempre. Y por las dudas, si no le queda claro, lo repito, regocíjense. Y es un mandato, es un imperativo, como decimos nosotros, no queda escapatoria. Es o lo hago o no lo hago y falto o peco, es así, peco no regocijándome o obedezco a Dios regocijándome. O sea que Pablo me está diciendo que todo el tiempo tengo que estar con una sonrisa en la cara, porque cuando uno habla de regocijo se imagina, lo primero que viene a la mente es una sonrisa de acá hasta acá. Y Pablo, recuerda, ¿dónde lo está escribiendo? Desde una prisión, que no era como un pabellón que conocemos acá, que son dejan mucho que desear, las cárceles de acá de Argentina. Era muchísimo peor. Su situación era lamentable. Creo que si no era en esta cárcel era en otra, pero él tenía sus pies y sus manos atadas, puestas en el cepo. Tenía un soldado todo el tiempo al lado suyo, tipo guardia, que era cambiado cada cierto tiempo, el cual no se le escapaba y él tenía que estar todo el tiempo en la cárcel. No había ventanas, no es que había un inodoro donde... No, nada. Una situación horrible. Entonces, ¿ustedes se imaginan a Pablo todo el tiempo con una sonrisa de acá a acá? No lo creo. Habrá pasado frío, habrá pasado calor, habrá pasado hambre, habrá pasado desnudez, habrá pasado sufrimiento, por ahí hasta violencia, no lo sabemos. Pero no es que él estaba todo el tiempo con una sonrisa. Entonces el regocijo es mucho más. Es lo que nosotros conocemos en la Biblia, que es el gozo. El gozo. Y miren, esta familia de palabras, que llamamos nosotros el gozo, está más de 15 veces en toda la carta. Y es un mandato. Un hermano que escribió acerca del gozo dijo esto: el gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de él. El gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Dios. Entonces el gozo no es tanto una emoción, sino que es un comportamiento, ¿sí? No es tanto una reacción de alegría, sino que es una convicción que me hace moverme de cierta manera. Si yo tengo en mi mente la firme convicción de que Dios controla todo para el bien mío y para su gloria, aunque me estén haciendo algo que va en contra de mi vida, yo estoy creyéndole a Dios y estoy gozoso. ¿Qué significa entonces gozoso? Habla de una plenitud. ¿Vieron cuando alguien está contento? Parecería que en ese momento esa persona contenta no le falta nada, porque ¿cómo está? Contenta, ¿sí? Está alegre, está llena, ¿sí? Cuando alguien está por ahí triste o desagradecido es porque le falta algo y no está lleno, no está al tope. El gozo habla de esto. Pablo, aunque le faltaba por ahí dinero, le faltaba alimento, le faltaba salud, él lo tenía todo, porque él tenía a Cristo, tenía la palabra, tenía al pueblo de Dios y tenía la firme convicción de que todo lo que le esté pasando era para su bien, porque si está loco, sí, para su bien y para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y vamos a ver qué es el bien de Pablo. Este mandato no solamente lo vemos acá, el mandato del gozo, sino que está en otros pasajes de la misma carta, 2:18, 3:1. Lo vemos también en 2 Corintios 13:11, en 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Sí? Entonces el gozo es un mandato, podemos decir en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo, en toda la Escritura. Regocijarse en el Señor es una forma que el creyente tiene que absorber, tiene que vivir de esa manera. Y no estamos hablando de una alegría, sino de una convicción. El gozo es parte del fruto del control de Dios en mi vida. ¿Qué versículo te viene a la mente en este momento? Gálatas 5, 22, 23. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, es
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley que pueda generar en vos. Por más que yo te diga acá y venga Ezequiel y diga, gente, de ahora en más tenemos que, estos son los mandatos que vamos a poner si quieren venir acá. Hay que amar a todos, hay que estar siempre gozoso, hay que estar siempre en paz. No hay ninguna ley que yo pueda crear que genere eso en vos genuinamente. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo por medio de la palabra, ¿sí? Por nada místico, sino es pasando tiempo con Dios, obedeciendo a su palabra, de golpe empieza a brotar algo que no es natural en vos. ¿Qué cosa? Amor. ¿Qué cosa? Gozo, paz y así. Y de golpe el fruto del Espíritu Santo nace de nosotros, brota de nosotros, no por nada milagroso así a nuestros ojos, pero sí es milagroso la palabra de Dios obrando en nuestra vida, ¿sí? Entonces, no tenemos que salir acá como diciendo, Miguel nos dijo que Dios dice que tengo que ser gozoso, voy a ser gozoso. No, tengo que pasar tiempo con Dios. Pablo tenía gozo porque tenía a su Señor. Si nosotros dejamos de pasar tiempo con nuestro Señor, el gozo no se fabrica, no lo podemos generar nosotros, ¿sí? Hay una tensión constante en la carta, hermanos, y también en nuestras vidas, entre una vida de egoísmo y una vida de amor por los demás. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el gozo que viene de Dios, tiene que ver no con mi vida, sino con vivir para los demás. Pablo, la carta de Filipenses, vemos que todo el tiempo su interés es no el bienestar de él, sino el bienestar de los demás. Y ahí estaba su gozo. Lo pueden leer después. Él se gozaba de que Cristo era proclamado, a pesar de que otros discutían entre sí y competían. Él se gozaba de que en todo el pretorio, que eso era la guardia romana, Cristo era proclamado. Sin embargo, él estaba en la cárcel, pero él se gozaba de que otras cosas estaban sucediendo. Yo estoy preso, pero la palabra está libre y corre. Estoy gozoso de que ustedes han participado en ofrendar para mí. Él todo el tiempo, su gozo estaba concentrado, no en él, sino en otros. Y eso es algo que nace solo de Dios. Y me hace pensar en la cruz. El gozo de Cristo, de morir en la cruz, estaba puesto en salvar a personas, como nosotros, pecadores, para la gloria de Dios. A pesar de que su crucifixión no fue del todo deseable para nosotros. Ninguno de nosotros desearía eso yo no deseo eso para mí. Sin embargo, Jesús y Pablo en la cárcel decía, yo pongo mi vida, la tomo como la desecho con tal de que otros conozcan a Cristo, con tal de que otros escuchen el Evangelio. En una parte, en Romanos, creo capítulo 11, Pablo dice, hasta si pudiese yo ser maldito, con tal de que mis hermanos de Israel conozcan a Dios, sea yo anatema. Es como que él decía, si yo le pudiese decir a Dios, Dios, te entrego mi salvación, pero salvalos a ellos, Pablo era capaz de hacer eso. Entregar su salvación, aunque es imposible de hacer, pero era tal su gozo de querer que otros tengan bienestar espiritual, estaba ahí. Ese era el foco de su vida, como el de nuestra vida y como lo fue el de nuestro Señor. Una vida de gozo verdadero, hermano, es una vida entregada a amar a los demás. Esto te traerá algo muy importante, presta atención, te traerá sufrimiento y humillación. ¿Por qué? Porque trabajar con personas no siempre es gratificante en el momento, pero cuando ves que Dios obra en esa persona, a pesar de que vos sos por ahí dejado de lado o estás ocupando menos tiempo en vos, no sé lo que sea, o tu dinero no va hacia cosas que vos deseás, pero está el Evangelio corriendo en otros, eso trae finalmente gozo. Esta vida de gozo solo puede obtenerse mediante la obediencia y la confianza en la palabra de Dios. O sea, una vida de confianza en el Evangelio. En la carta tenemos ejemplos de esta vida de gozo. Por ejemplo, tenemos al mismo Epafrodito, que dice que
intentó llevar la ofrenda a Pablo y casi muere por hacer eso. Tenemos a Timoteo que dice que de ningún otro tengo el mismo sentir que no sea Timoteo. Él dice en un momento en la carta, dice, si yo tengo que enviar a alguien que me represente a mí, porque los ama como los amo yo, es Timoteo, dice. Porque él no piensa en sus propios intereses, piensa en los de los demás. Después pone, en otro lado, pone hasta un colaborador que se llama Clemente. Aún las mismas Evodia y Síntique dice que en el pasado vivían para Dios. Y el ejemplo máximo de todo lo vemos a nuestro Señor Jesús en el capítulo 2, donde vemos ese hermoso pasaje del 5 al 11, no sé si alguna vez lo han leído, que dice que Cristo es el ejemplo de humildad, en el cual Él estaba en lo más alto de la gloria y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Menos mal que grito igualmente. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchaban igual antes? No quieren que lo repita, ya no me soportan. El ejemplo máximo es nuestro Señor Jesús. Alguien dijo una vez, un predicador dice, nunca nadie pudo escalar, si la gloria sería como una especie de escalera, nadie pudo tener una vida más gloriosa que es la que tuvo nuestro Señor, porque Él es el Dios de gloria. O sea, nadie pudo estar un escalón más arriba que Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Pero también nadie descendió tanto en esta escalera de humillación que nuestro Señor Jesucristo. Él fue hasta el último escalón. Nadie puede decir, no, pero ¿sabes qué? Mi vida es peor que la que tuvo el Señor Jesús. No, porque Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando en esa condición, descendió, se hizo hombre. Casi que parecería como, Dios se hizo hombre, sí. Y no solo se hizo hombre, se hizo siervo. Y no solo se hizo siervo, sino que se hizo cruz por nosotros. Tomó nuestra muerte de cruz. La más humillante que podía haber en ese entonces. Es como que si nosotros viviéramos en ese entonces y Cristo estaría en una cruz, te puedo asegurar, creo que ninguno de nosotros hubiese dicho, ahí está mi Salvador. Porque era lo más humillante que podía. La peor muerte que alguien podía tener. Por eso todo el mundo decía, algo mal hizo. Él fue humillado hasta lo sumo por nosotros. ¿Vos te creés o usted se cree tan valioso como para que Dios entregue su vida y compre su salvación para que usted disfrute toda una eternidad con Él? No es que nos regaló una mansión de oro, unas calles de oro, no es que nos regaló un cielo, nos regaló una relación eterna con Él. Yo me humillé para salvarte, dice. Ah, gracias, sí, salvarte, ¿sabes qué es? Vivir para siempre conmigo. Ese es nuestro gozo. Y Pablo quería que ese gozo lo tengan otros. Entonces Pablo estaba en la cárcel y sin embargo él estaba gozoso porque su relación con Cristo estaba intacta. Lo podían golpear, lo podían encarcelar, le podían quitar la vida y finalmente se la quitaron cortándole la cabeza en el año 67 y sin embargo nunca le quitaron su gozo, que era nuestro Salvador. Para resumir entonces, para terminar este punto del gozo, decimos esto, chicos, gente, digo chicos porque estoy acostumbrado a hablar con jóvenes. Dios ha traído a través de Cristo el gozo a nuestras vidas. Él es nuestro gozo y ahora quiere que otros se vuelvan el gozo de nuestro servicio. Tenemos que aprender qué es, cómo pasar de un perdido que buscaba su gozo en sus propios deleites a un perdonado que tiene como gozo que otros busquen los deleites de Dios.
Es increíble el cambio que Dios hace en nosotros. Pasamos de ser un perdido, éramos un perdido que buscaba su gozo en nuestros propios deleites. Un auto, dinero, placeres sexuales, no sé, cualquier cosa. A ahora ser un perdonado por Dios que busca que mi gozo está en que otros se deleiten en Dios. Eso es un cambio radical. Y no importa si estamos acá en Santa Teresita o en Carapachay, donde sea, la gente ve eso y se da cuenta. Che, vos antes eras un flaco, una mujer que vivías para vos. Sin embargo, ahora sos una madre, un esposo, una esposa, no sé, una hija, lo que sea, un trabajador que vive para los demás. ¿Qué te pasó? No, ¿sabés quién me pasó? Me pasó Cristo. Me pasó por arriba y no quedé igual. Cristo, ahora es Cristo. Cristo es mi vida. Es mi gozo. Hay dos cosas, hermanos, dos evidencias que se ven en la diaria de nuestro gozo. Miren versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Ahora vamos a ir más rápido, no se preocupen. Hay una evidencia externa y una evidencia interna de este gozo. Se ve, de alguna manera se ve nuestro gozo. La primera, la evidencia externa. Leemos versículo 5. Dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La evidencia externa de nuestro gozo es que doy a conocer mi paciencia ante los padecimientos que me atacan. Repito, mi evidencia externa de gozo es que ahora doy a conocer mi paciencia. Soy paciente ante los padecimientos o las personas que me atacan. ¿Por qué? Versículo 5 dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El gozo como carácter se lleva a cabo en mis relaciones con los demás, aún con los difíciles de soportar. Somos amables con aquellos que no lo son con nosotros. Ellos estaban sufriendo, los hermanos de Filipos estaban sufriendo por causa del Evangelio. Recuerden, no es que ellos estaban en nuestra situación. Era muy complicada la situación de ellos. Si salían a predicar el Evangelio, lo más probable es que terminasen como Pablo, preso. Entonces era una situación complicada. Capaz que eran maltratados por predicar de un Cristo crucificado. Entonces ellos podían autojustificarse, autocompadecerse y decir, bueno, yo soy cristiano todo, pero yo tengo una familia que proteger, tengo un trabajo que cuidar. Entonces, bueno, si alguien me pregunta que soy cristiano, lo voy a invitar en lo secreto y le voy a decir, sí, mira, yo soy cristiano, pero no digas nada porque está complicado la calle. No, ellos salían a viva voz, quizás, hasta competían, está mal, pero competían por predicar el Evangelio porque sabían que, por el testimonio de Pablo, dice que tomaban más valor para hacerlo. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Lo que está hablando es, ustedes tienen que entregarse a las relaciones sin importar las consecuencias. Ustedes tienen, si le dan una cachetada en una mejilla, tienen que dar la otra. No dársela, sino dar la otra mejilla. Tienen que responder. Si alguien responde con maldad en tu vida, Romanos nos dice eso, responde con el bien. Porque ascuas de fuego, es como que la ira de Dios está más grande sobre él, más evidente, porque él te hace mal y vos le haces bien. No tiene excusa cuando esté en el juicio delante de Dios, esa persona. Porque, miren nuestro Señor Jesús, este es el mayor ejemplo. Su bondad fue conocida por todos los hombres. Porque cuando estuvo en la cruz, llegó al punto de decir que Dios no les tomes en cuenta su pecado. No saben lo que hacen. Le escupían, le dieron, le pegaron. Hasta le decían, decime, profetizá, ¿quién te golpeó? Y él dice que, Isaías 53 dice que enmudeció su boca, que fue llevado como cordero al matadero, que él no dijo nada. Su bondad fue conocida de todos los hombres.
Él es el ejemplo máximo de que su gozo no estaba en su situación personal, sino que estaba puesta en la obra de Dios, en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios que estaba atrás de su servicio. Y tenemos esta esperanza del versículo 5 que dice, el Señor está cerca. ¿Cuál es esta esperanza? Es futura. Como que Pablo está diciendo, tu bondad que sea conocida por todas las personas. ¿Por qué? Porque un día vendrá el Señor y todo va a mejorar. Vendrá y todo mejorará. La carta tiene un énfasis escatológico. Tengo algunos pasajes acá anotados, pero no vamos a ir por cuestión de tiempo, pero todo el tiempo la esperanza de Pablo está en el futuro. Pasaje conocido, 1:6, que dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo el foco de Pablo siempre estaba no en el presente, sino que vivo el presente conforme al futuro ya asegurado que tengo. Entonces viví tu presente. ¿Cómo? Tu bondad sea conocida de todos los hombres, pero vivíla conforme a tu futuro asegurado. ¿Cuál es? El Señor está cerca. El Señor viene. Algunos dicen que esa es la interpretación correcta. Él vendrá y todo mejorará. Si vos estás pensando que la obra de Dios ya está, ya tiene un sello de cierre, ya está concretada, entonces no importa lo que me está pasando acá, porque lo que me pasa acá no tiene comparación con lo que ya tengo asegurado. El Señor está cerca. Cielos nuevos y tierra nueva. Todos los redimidos dando gloria a Dios. Todos los no redimidos dando gloria a Dios también, aunque van a estar eternamente separados de Dios. Pero rendirán tributo a Dios. Lo reconocerán como Dios, aunque ya tarde. La consumación de nuestra salvación es el gozo completo para nuestras almas. Otros pasajes también hablan acerca de los padecimientos del cristiano, con miras al futuro. Miren 1 de Pedro 1:5 al 9, se los voy a leer. Dice así, Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin verle le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Entonces, primera evidencia de nuestro gozo es una evidencia externa hacia los demás. ¿Cuál es? Doy a conocer mi paciencia ante las personas, ante las circunstancias, ante los padecimientos que vienen por causa del Señor. Y yo hago esta pregunta para pasar a la otra evidencia, pero ¿vos estás padeciendo por la causa de Cristo? Hay dos respuestas, sí o no. Si es no, te hago otra pregunta. ¿Por qué será? Puede ser por dos razones. O tu vida es tan de testimonio de Dios que las personas se están convirtiendo al Señor y tu luz, la luz del Señor en tu vida, estás salvando a personas y de golpe todo el mundo quiere conocer a Cristo. O la otra razón es que por ahí no estás viviendo a Cristo como tu gozo, sino que tu gozo es el gozo que cualquier persona tiene. Puede ser un trabajo, una familia, una relación, algún objeto preciado, la salud, no lo sé. Pero cuando el gozo nuestro está en otra cosa que no es nuestro Salvador, dejamos de padecer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo normales, como el mundo vive. En cambio, cuando alguien vive como vivió Pablo, como vivió nuestro Señor Jesús, como vivieron los apóstoles, mostrando a Cristo como único gozo,
nuestra vida se empieza a mover, y empieza a mover el avispero, y por ahí en el trabajo te empiezan a pasar cosas como, che, cuando venga fulano, decile que no estoy. ¿Sabes qué? Mirá, yo tengo que decir que estás, pero porque yo no quiero mentir, no quiero desobedecer a Dios. Che, y te van a empezar a pasar familiares. Así que vos sos cristiano, y padecimiento. Se te va a poner por ahí un compañero de trabajo difícil de soportar, que te hostigue por ser cristiano. No lo sé porque no conozco tu vida como ni uno conoce la propia suya, pero van a empezar a pasar sucesos en tu vida donde tu fe es probada. Y si padeces por causa del Señor, tu gozo va a estar intacto porque el Señor está cerca. Bueno, Dios, hoy estoy sufriendo por tu causa, no solo por predicar el Evangelio, sino por querer ser cristiano. Estoy sufriendo. Otros que no son cristianos avanzan más rápido en este mundo que yo. ¿Por qué? Porque este mundo no está hecho para cristianos. Somos peregrinos y extranjeros. Y lo segundo, la evidencia interna, es esta. Versículo 6. Y el 7 es para terminar. La segunda evidencia es interna. Doy a conocer mis peticiones ante Dios de los pensamientos que me afanan. Miren versículo 6. Versículo 5 lo volvemos a leer. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuál es la evidencia interna de las puertas de mi casa para adentro o en mi mundo interior? Es que doy a conocer mis peticiones ante los pensamientos que me afanan, que me turban, que me bloquean. Recuerden, estos hermanos, ¿cómo era su situación? No era color de rosa. Estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos, su vida se estaba complicando por ser cristianos. Pero sin embargo ellos iban al frente, por decirlo así. Se unían, su gozo era el Señor y proclamaban el Evangelio sin importar las consecuencias. Pero internamente, nuestro mundo interior, empiezan a suceder otras cosas. Podemos nosotros, acá entre nosotros, decir, vamos adelante, salgamos todos ahora a predicar el Evangelio, y por ahí el ánimo de la congregación te nace salir y tocar la puerta del de enfrente y decirle, te quiero contar, Jesús te ama porque murió por los pecados de los hombres, arrepentite y cree. Quizás te sale porque estamos todos juntos y viste como que te agarra como mayor ganas. Pero cuando estamos solos en la semana y empezamos a padecer por ser cristianos, por ahí en nuestro mundo interior empiezan a suceder cosas como afanes, ansiedades, preocupaciones que gobiernan nuestra mente. Imagínate vos como esposo que te pongas a pensar, che, si yo sigo así, siendo cristiano, voy a perder mi trabajo. Lo más probable es que lo pierda. O si yo sigo así, el pariente, el que me alquila mi casa, me va a echar porque él no piensa como yo y ya no le estoy cayendo bien. O no sé, cualquier decisión de un cristiano afecta, y vos de cara para afuera podés ser David contra Goliat, pero de cara para adentro los afanes empiezan a atacar la mente, el corazón, no te dejan tranquilo, no te dejan dormir. Imagínate Pablo, si hubiese tenido familia, aunque no la tenía, pero imagínate si sus pensamientos, capaz que empezaban a suceder afanes como, ¿qué hago yo acá? Yo tendría que ser del Sanedrín, yo tenía plata, yo tenía posición, yo tenía títulos, podría estar mejor, ¿por qué estoy pasando frío? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Uy, ¿cómo estarán mis hermanos? Quizá otros tipos de afanes, estoy preocupado por ellos, ¿cómo estarán? Y la mente empieza a carburar, como nosotros decimos, y no para. Y lo peor de los afanes es que los afanes son engañosos, porque creen, ¿no te pasa que muchas veces vos
un afán te gobierna, una preocupación, y es tanto que empezás a pensar como soluciones, ¿viste? Como en tu mente volaste un año después. Y sin embargo no solucionaste nada porque la preocupación no soluciona nada. Como si, bueno, si yo compraría esto, salís al día a día y no pasa nada. ¿Por qué? Porque solamente era de acá, de la mente. La preocupación piensa que estás haciendo algo, pero no estás haciendo nada. No ganás nada preocupándote. Nada. El afán cree que estás como avanzando, pero en realidad te está comiendo el tiempo. Por eso el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Y eso también es como un mandato. Nada. Pero por esto, nada. Pero si es mi familia, nada. Pero si es mi trabajo, nada. Pero si es el dinero, nada. Nada te tiene que afanar. Antes bien, y ahí es como una contraposición, yo te doy esta solución. No te preocupes por nada, ocupate en esto. ¿Qué cosa? En orar. No te preocupes, ocupate en orar. Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, volvemos al gozo. Si tu gozo es Dios, si tu gozo es Jesús, si tu gozo es Cristo, cuando empieza a asomar la preocupación, lo primero que vas a hacer es ir a tu fuente de gozo. Agarrás la preocupación y decís, Cristo, esto me pasa. Vengo a vos porque vos sos mi fuente de gozo. Vos sos la solución para todos mis males. No es que me vas a quitar la enfermedad, pero sí me vas a fortalecer en la enfermedad. No es que me vas a dar un trabajo, pero me vas a proveer de cualquier otra manera. No es que me vas a dar la solución que yo quiero, me vas a dar algo mejor por ahí todavía, que no sé qué es. Por ahí me vas a dar paciencia, por ahí me vas a dar amor, por ahí me vas a dar cosas que son muchísimo mejor. Pero vengo a vos, porque sé que vos sos mi fuente de gozo, y esto me preocupa, pero vengo a vos. Mirá, un pasaje muy conocido, vamos a movernos como para que la mente cambie un poco de lugar. Hechos, capítulo 4. Tenemos un ejemplo de hermanos orando. Arrestaron a Pedro, arrestaron a Juan, y por milagro de Dios, después de haber padecido, fueron liberados. ¿Y qué sucedió? Cuando llegaron por decirlo así, al lugar donde estaban los demás hermanos y contaron, esta fue la oración. Es bastante larga, pero empezaron a orar unánimes, versículo 4:24 de Hechos. Dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a versículo 29. Y ahora, Señor, después de decir un montón de verdades, dice, considera sus amenazas y permite que tus siervos vivan tranquilamente sin que les pase nada. No dice eso. Dice, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando recibieron los padecimientos de Pedro y Juan y dijeron, nos azotaron, nos dijeron que no prediquemos más el Evangelio, nos amenazaron, nos van a matar, estaban diciendo. Si seguimos así, nos van a matar. Ellos se dieron vuelta y unánimes oraron y dijeron, Dios, que hiciste los cielos, eres soberano, estás por sobre todas las cosas, te pedimos esto, considera sus amenazas
y permití que tus siervos sigan como hasta ahora, mientras vos extendés tu mano salvando a las personas, dando evidencias de la salvación, certificando nuestro mensaje. Danos denuedo. En otros pasajes, de hecho, vemos que piden valor, denuedo. ¿Para qué? Para seguir. Queremos seguir. Y les puede pasar a ustedes, hermanos, como nos puede pasar a nosotros en Carapachay. Quizás podemos decir, sí estamos bien. Sí, no. Estamos todos, conocemos todo el Evangelio. Estamos bien así, que no entre más nadie, porque se complica cuando hay más gente, o si salimos a predicar el Evangelio, van a pensar que estamos locos, que estamos haciendo una secta, no sé. Mejor mantengamos así. Sin embargo, la oración tiene que ser, Dios, a pesar de que lo que nos pase, danos valor para hacerlo, y mientras tanto vos con tu poder salvá a las personas, salválas por medio de tu mensaje, usá nuestras familias. Pero bueno, ante los pensamientos afanosos y turbados que pueden venir, la oración es una demostración de que tu gozo es Cristo. La oración es una demostración de que tu gozo está en Dios, de que tu ocupación máxima es Dios. Vamos al final de este tiempo. La garantía del gozo. Versículo 7. Es el último versículo que vamos a leer. Filipenses 4, 7. Dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras oraciones. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz de versículo 7 es la paz que tiene el creyente y es parte del fruto del Espíritu Santo, que fluye de aferrarme a las palabras de Dios. Es la misma paz que hace que Pablo diga que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice que sobrepasa todo entendimiento, toda explicación. Nadie puede entender, eso es lo que está diciendo, nadie va a entender la paz que gobierna tu corazón. A Pablo lo veían en la cárcel escribiendo esta carta y por ahí alguien le podía decir, ¿cómo es que podés estar tan tranquilo así? ¿Cómo es que vos podés vivir una vida, estás como entero? No es que estás diciendo, ay de mí, no, estás fortalecido. La estás pasando mal, pero estás fortalecido. ¿Qué te sostiene? La paz de Dios, que sobrepasa toda explicación. ¿Por qué? Porque en esta situación, ¿quién no estaría mal? Yo me pongo a pensar, ante la pérdida de un ser querido, casi que estamos permitidos estar mal. Pero hay una paz que sobrepasa toda explicación, que a pesar de la tristeza, uno puede estar sostenido. Y eso lo ve otra persona y dice, ¿cómo vos podés estar así? Te explico, hay una paz que sobrepasa toda explicación, que solo la puede dar poniendo a Cristo como mi Señor, poniendo a Cristo como único gozo de mi vida. Si yo pongo mi confianza en mis seres queridos, me puede pasar dos cosas, o se van o me fallan, pero mi gozo es Cristo. Y yo disfruto de mi familia. Y si Dios pone, quita, hace lo que quiere, mi confianza está que Él siempre hace dos cosas. Todo para mi bien y todo para su gloria. Entonces, si me quiere en la cárcel, me da en la cárcel. Si me quiere dar una enfermedad, me la va a dar. Si me quiere dar un trabajo donde yo tenga dinero, me lo va a dar. Todo lo que Él me da, yo sé vivir humildemente, en riqueza, con hambre, con desnudez, con satisfecho, no me importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vieron que eso también está en Filipenses? Dame a Cristo y tengo todo. Sácame a Cristo, por más que tenga todo, no tengo nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa paz que sobrepasa toda explicación es la paz que Dios nos puede dar. Fluye de tener paz con Dios. Cuando vos tenés paz con Dios, lo próximo que experimentás es paz de Dios, que están unidas. La paz con Dios es
que entre vos y Dios está todo bien. ¿Viste? Cuando en tu casa te peleaste con alguien, no hay paz. Por más que esa palabra no se usa, parece fuera de moda, pero no hay paz. Es como que la cosa está mal. Como decimos entre nosotros, se corta el aire con tijera. O sea, está tenso el ambiente. Más si te peleás con mamá. Está todo mal cuando te peleás con mamá. Entonces, lo único que puede solucionar eso es que las dos personas, las dos partes, se sienten, conversen, no sé, arreglen su situación, y cuando hay paz es como, se fue algo bien pesado. Hay paz, hay unión, nos volvimos a ligar. Bueno, yo te quiero decir algo, por ahí no lo sabés vos, o por ahí sí lo sabés. El hombre, la mujer, no está todo bien con Dios. No nacemos como, Dios, con vos está todo bien, no hay tensión, no. Dice la Biblia que somos enemigos de Dios. Nacemos enemigos de Dios. Esa tensión está desde el momento que nacemos, de chiquititos. Hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Dios dice A, nosotros hacemos B. Z hacemos, no hacemos B, hacemos Z, lo contrario. Entonces somos enemigos de Dios, no hay paz. Hay un salmo que dice que Dios separó, como por decirlo así, separó de la vereda de enfrente. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos rebelarnos. Entonces Dios dice, si vos te rebelás, bueno, yo tengo que juzgarte. Juzgar tu enemistad. Hay guerra entre nosotros, si no hay paz hay guerra. ¿Y quién pensás que va a ganar entre vos y Dios? Dios. Porque es Dios. Y cuando te juzgue, te va a juzgar como Dios. Y su martillo es justo y va a decir, ¿vos desobedeciste mis verdades? Pum. Te voy a dar lo que mereces, ni un poquito más ni un poquito menos, lo que mereces. ¿Qué cosa? Las consecuencias de tu pecado. ¿Cuáles son? ¿Vos quisiste vivir eternamente separado de mí? Te lo doy. Eternamente separado de mí. ¿Vos querés vivir una vida a tu manera? Bueno, yo te voy a dar eso. Lo que tu corazón pecaminoso quiere, una eterna separación de mí. Que es la muerte misma, dice la Biblia. Es la muerte segunda. Estar con Dios es vida. Estar sin Dios es muerte. No tener paz con Dios es estar destinado a la mismísima muerte. Y no hablo de morir solamente corporalmente, es eternamente separado de Dios. Yo te quiero decir algo, si es tu primera vez, tu segunda, tu 14ª vez acá. Estar separado de Dios es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para estar con Él por siempre. Entonces imagínate que vos vivas toda la eternidad diciendo, yo nací para estar con Dios y estoy separado de Dios. Es la mayor miseria que puede tener el ser humano, vivir separado de Dios. Pero Dios envió a Cristo para que vos cumplas el propósito por el cual Él te creó. ¿Cuál es? Estar siempre con Él. Y que haya paz. Esta paz solamente la compró Cristo, pero vos tenés que hacer algo al respecto. ¿Qué cosa? Reconocer tu enemistad con Dios, tu pecado, la realidad de que nunca consideraste a Dios en tu vida. Si yo miro para atrás mi vida, yo era ajeno a Dios. Dios estaba por allá, yo vivía para allá. Dios por ahí hasta, si me buscaba, si fuese por mí, yo a Dios, no quiero saber nada. Pero Dios me salvó. ¿Sabés qué hizo? Me abrió los ojos, me mostró mi situación de condenación y me dijo, Cristo puede salvarte. Y entonces me di cuenta de mi situación y simplemente dije, creo en mi situación horrible y creo en Cristo que puede darme paz. Dios, perdoná mis pecados. Quiero paz con vos. Quiero paz con vos. El mundo cree que puede conseguir la paz con, no sé, con un buen sueldo, una casa propia, no sé. Hay cosas que te dan como tranquilidad. Tengo esto, estoy tranquilo. Tengo el auto con nafta, estoy tranquilo.
Sin embargo, la paz verdadera es no tengo nada de esto, pero tengo a Dios con paz, conmigo, tengo todo. Puedo morirme hoy y está todo bien. Así que la paz de Dios fluye de una paz con Dios primeramente. Para terminar entonces y orar, te hago unas preguntas. ¿Estás experimentando el gozo del Señor? ¿Es la palabra de Dios la fuente de tu gozo? ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Los afanes y preocupaciones de la vida te quitan el gozo en Dios? ¿Te enfocas en las cosas en vez de tu Creador? ¿Cambia en algo tu pensamiento el saber que Cristo está cerca? ¿Cambia en algo eso? ¿La paz de Dios gobierna tu vida? ¿Y estás experimentando paz en tus relaciones con esta reunión entre los hermanos? ¿Hay paz entre el que está sentado en esta silla y el que está sentado acá? Yo no lo sé. Pero si vos tenés paz con Dios, ¿cómo no vas a tener paz en tus relaciones? ¿Cómo no vas a estar unido a tu hermano para salir y predicar el Evangelio juntos? El gozo en Cristo se evidencia también acá, de silla a silla. Así que, y por último, ¿tenés paz con Dios? ¿Has arreglado tus cuentas con Él? ¿Qué pasa si hoy te morís? ¿Vas a vivir la vida verdadera al lado de Dios? ¿O vas a vivir la muerte verdadera alejado siempre de Dios? Arrepentite de tus pecados y te ruego, como dice la Biblia, te ruego en nombre de Dios, reconciliate con Dios. Hacé las paces con Dios. No porque Él se lo merezca, sino porque es tu oportunidad de vivir una vida verdadera. Oramos. Dios, te damos muchas gracias por el tiempo de tu palabra. Te ruego, Señor, que uses las vidas de hermanos tan dedicados a la obra como es Ezequiel y su familia. Te ruego que los guardes del maligno, que a cada una de las familias representadas acá, Señor, bendiga sus hogares, Señor, que tu Biblia esté siempre, tu palabra esté siempre expuesta a los corazones de padres. Hay muchos papás hoy acá, Señor, que necesitan imitarte, necesitamos imitarte como padres, a ser guías, a ser líderes de hogares que puedan fomentar el Evangelio. Ayúdanos a vivir el gozo de ser cristianos, que Cristo sea nuestro gozo, a pesar de nuestros padecimientos y de nuestras preocupaciones. Gobierna nuestro corazón y nuestra mente con tu paz. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.